Lo tenemos aquí, Alberto Casavecchia, y no lo vamos a desperdiciar. Vamos a hablar mejor dicho, Alberto va a hacer una referencia a Luis Puenzo, que, bueno, yo lo hemos contado varias veces aquí. Alberto trabajó mucho tiempo con Puenzo en Buenos Aires como colaborador de él, y tiene una relación muy cercana hasta poco tiempo, bueno, hasta sus días finales, ¿no? Tuvo un contacto con Luis Puenzo, uno de los grandes directores del cine argentino. Alberto. Hola, Mar, ¿cómo te va? Mira, sí, efectivamente, murió Luis, ¿viste? Murió Luis Puenzo. Él había nacido en el año 1946. Vos sabés que hay una cantidad de coincidencias porque falleció 2 meses después de cumplir los 80 años. Una enfermedad que tenía desde el 22. Un cáncer se lo llevó. Y vamos a decir dos o tres cositas de las que... Tanto se ha hablado sobre Luis, pero se ha hablado poco de una película que me voy a referir hoy. Él a los 40 años gana el Oscar. Cuando yo lo conocí... 40 años. Sí, 40 años, muy joven. Cuando yo lo conocí tenía 34 y había empezado a filmar a los 18. Claro. Así que ya era rico, había ganado todos los premios en publicidad, tenía una experiencia fenomenal. No era un intelectual, Puenzo, era un tipo formado en el oficio. Sí. Había hecho sus lecturas y todo, porque él había entrado como creativo a la publicidad. Ajá. Y empieza a filmar por pura inquietud, digamos, ¿no? En un momento donde todas esas cosas se podía. Pero por supuesto... Y se pagaba muy bien. Se pagaba muy bien, muy bien. Era un momento... Bueno, era viste que hay una serie que se llamó Mad Men, Madison Avenue, donde estaban todas las grandes agencias de publicidad de Nueva York. Era la época del Mad Men en Argentina. Pocas personas hacían ese trabajo, poquísimos directores filmaban publicidad y... entre ellos Pino Solanas, por ejemplo, ¿no? Jussi, todos los grandes directores posteriores se formaron en la industria del cine publicitario. Y bueno, unos tenían ideología, los otros tenían proximidad con el teatro, con los actores. El caso de Jussi, por ejemplo, era un tipo que estaba casado con Luisina Brando, que era una actriz. Es decir, cada uno tenía su perfil. Y Puenzo, tal vez el perfil más potente que tenía era... una enorme capacidad de puesta en escena, de desarrollo visual. Tipo, ¿viste? Tenía una calidad para hacer imágenes bellas, ¿viste? Que otros carecían, sí. Bueno. Claro, porque eso, hay cosas que forman parte de la sensibilidad que no se aprenden, digamos, en una escuela. Y el ojo... yo lo veo en la fotografía, hay gente que vos te das cuenta que trabaja la fotografía, pero hay otros que capaz sabiendo menos tienen un ojo impresionante. Sí, sí. Para tomar lo importante o, sí. o lo que conmueve o lo que hay detrás de toda esa escena. Por ejemplo, un tipo como Ridley Scott, que hizo Los Duelistas, que es una película plásticamente bellísima, o Stanley Kubrick, eran gente que habían sido fotógrafos, digamos, y Ridley Scott había sido director de cine publicitario, él y el hermano. Pero a lo que voy digo, que el cine tiene todas las vertientes. Por ejemplo, Eric Romer es un señor que no se va a tomar ni 5 minutos de trabajo en componer una imagen bella, ¿viste? Pero su cine pasa por otro lado. Así que bueno, hay lugar para todo el mundo bajo el sol. Pero este muchacho, como te digo, cuando llega a hacer la historia oficial y a recibir el Oscar tenía 40 años. Hay toda una experiencia audiovisual atrás, pero ese era su primer largometraje importante, porque él había hecho en el 73 un largometraje para las infancias, ¿no? Luces de mi zapato con Pipo Pescador. Y después había hecho un capítulo en una película argentina del año 75 que se llamó Las Sorpresas, sobre cuentos de Benedetti, que filmaron Galletini, Fisherman y él, ¿no? Y después viene del 75, mira, saltamos al 85, supongamos que nosotros empezamos a preparar la historia oficial en el 82, 81, 82,
Y acá ocurre la anécdota seminal de la historia que te voy a contar. Cuando él está en Estados Unidos, en Hollywood, parando en un hotel porque era justo el periodo de los Globos de Oro y posteriormente la ceremonia de la entrega de los premios Oscar, un día el gerente del hotel lo llama por teléfono a la habitación y le dice que Jane Fonda Mira vos. estaba en el lobby esperándolo. Ah, mira. Por eso él siempre contaba la anécdota muy graciosa, porque primero que no sabía, casi era un indio hablando inglés, ¿viste? Claro. Abajo estaba Jane Fonda y había venido ella al hotel. Y a la hora del desayuno. Y Jane Fonda se había quedado muy impresionada por cómo Puenzo había dirigido a Norma Leandro en la historia oficial. Bien. Y ella tenía el manuscrito y los derechos de Gringo Viejo, que era una novela De Carlos Fuentes. Yo Yo tengo la novela esa. Ah, qué bonito. Tengo un papel. Mira vos. Bueno, esa novela, Carlos Fuentes, la había publicado no hacía tanto, en el año 85. Y el esposo en ese momento, vea cómo digo, se va juntando todo, ¿no? El esposo de Jane Fonda, que era una gran luchadora por los derechos civiles, era el activista, un universitario activista, Tom Hayden. Tom Hayden es uno de los 7 de Chicago, que hace poco Netflix hizo una película mostrando el juicio a los 7 de Chicago, que fueron un grupo de intelectuales que generaron en un momento determinado, habían tenido mucho trabajo como activistas en la Universidad de Michigan en los años 60. Y en el 68 un grupo de estos intelectuales genera un gran revuelo frente a la Convención Demócrata del año 68. Bueno, por esa y por sucesivas expresiones de disconformidad. Expresiones en pos del bien común. Claro. Fueron castigados. Un poco lo que estabas contando vos antes de este discurso de anoche de Milei, que sin duda es un discurso histórico. Sí, claro. Es un discurso histórico. Bueno, yo me voy a ir del tema, pero lo que te diría... Sí, mejor con... Sí, lo cuento. Con esta historia. La novela histórica, El Gringo Viejo, publicada en el año 85, del novelista, como decíamos, Carlos Fuentes. Mexicano. En ella... sí, un mexicano, muy buen mozo, lo cuenta Puenzo, ¿viste? Sí, como una especie... Pintón. Muy pintón, una especie de actor de cine. Carlos Fuentes estuvo viviendo en Buenos Aires. Estuvo en Buenos Aires, sí. Como parte de una cuestión diplomática. Sí. Y era, por supuesto, como toda la intelectualidad española, o la mayoría, ¿no? La que uno conoce, gente de alto poder adquisitivo. Mexicano, no español. Sí. No sé, pero... Y bueno, la cuestión es que en esta novela, El Gringo Viejo, se especulaba sobre cuál habría podido ser el posible fin del periodista norteamericano Ambrose Bierce, un norteamericano que cuando ya tenía más de 70 años y con muy pocas ganas de morir de anciano en su cama, se fue a México a vivir la revolución y desapareció para siempre. No se supo. Entonces, en la película hay 3 personajes en esa trama. El Gringo Viejo, encarnado por Gregory Peck. Gregory Peck, que parece ser que entendió extraordinariamente el personaje, además todo el mundo lo cuenta como una persona súper amable, ¿viste? Con el equipo argentino, reemplazó a último momento al actor norteamericano que había tenido un problema cardíaco y que las compañías aseguradoras no lo querían que trabajara en esta película por miedo a que se le muriera. Y ya me voy a acordar el nombre. Bueno, la cuestión es que estaba Gregory Peck, estaba Jane Fonda como la propietaria del proyecto, es decir, tenía los derechos de la novela, tenía su participación asegurada en el film y el financiamiento de la película por parte de la Paramount, que fue
el presupuesto más alto de ese año, de esta enorme productora norteamericana, una inversión de lo que sería hoy más o menos $130 millones. Ah, sí. Sí, sí. Es decir, que en ese sentido, y bueno, y trabajaba también Jimmy Smith. ¿Alguna vez? ¿Otra vez? Sí, No. Es la película argentina. No se habla de esto, ¿viste? Incluso ahora no me parece mal, ¿viste? Yo, por ejemplo, asocio lo que está pasando ahora con el cine con el accidente de Chernobyl. ¿Viste que en el accidente de Chernobyl se creó como una reserva gigantesca natural de miles de kilómetros cuadrados y empezaron a aparecer una fauna totalmente adaptada al accidente nuclear? Bueno, en este accidente nuclear del instituto apareció toda una fauna de directores jóvenes, vamos a llamarla así, fauna, que ahora coparon el Bafisi y, por ejemplo, lejos de que no existe el cine argentino, Portafus, que es el director del Bafisi, tuvo que decir, bueno, paren, porque había como 1000 películas que querían entrar al Bafisi. Vos decís, 1000 películas se hicieron sin ningún peso en estos años, ¿viste? Sí, han aparecido chicos que dijeron, bueno, vamos a filmar, flaco, qué sé yo. Acá nadie gana nada, pero filmemos. Y hay un director que filmó, que presentó en secciones diferentes 3 películas en estreno este año. Bueno, lo que pasa que no sé cómo es la calidad final de todo eso, pero digamos que filmar hoy en esa perspectiva que das es mucho más barato. Es increíble, sí. Con un grupo de amigos, actores de onda, una buena historia, digamos, se puede hacer. Claro. O sin historia, que ahí aparecería Romero, aparecerían estos maestros que prácticamente sus films no tenían tramas. Eran también conversaciones, o hay también caso Hong Sang-soo, creo que se llama una cosa así, un director surcoreano que tiene 41 películas hechas, donde no cuenta el decorado, no cuenta el movimiento de cámara, nada. Un poco las últimas películas de Woody Allen, viste que de alguna manera son historias muy chiquitas. Son chiquitas. Pero bueno, lo llama Storaro para que le haga la luz. No, ¿viste? Bueno, sí, pero digo, en cuanto a entiendo la historia el concepto de la película, sí. Son uno se da cuenta que hay una idea base y algún escrito, pero después la película se va haciendo con los actores. Sí, es que evidentemente estamos en un momento en donde el cine se está filmando vertical para poder ser visto en los teléfonos, ¿viste? Qué cagada eso. Y bueno, ¿viste? Es así. Está todo vinculado, Mar. Es decir, esto que vos decías antes de Palantir y ojo que puede ser lo que hizo, ¿te acordás los Chicago Boys en Chile? Hoy, en un país sin país sin justicia y sin ley, estos genios que son estos tecnólogos, y pueden venir a decir, y el día de mañana van a decir, esto empezó en Argentina. Sí, claro. Para vergüenza de la humanidad, esto comenzó en Argentina, van a decirlo los zurdos de mierda. Sí. Pero va a ser cierto. Sí. Ya seguimos, Dale. Bueno, vos sabés que Puenzo toma cuando le da el libro Jane Fonda para que lo lea, para ver qué podía hacer, resulta que se encontró con un problema. Él lo hace con Aida Bornik al guión. Y Puenzo cuenta en un reportaje, dice, yo comencé analizando cómo construir una película a partir de las escenas ausentes de la novela. Es decir, mirá. Perfecto, ¿entendés, no? Las escenas ausentes de la novela. Y definir cuáles eran y qué eran las escenas ausentes. Y acá viene una cosa que te vincula también a vos como poeta. Dice, Fuentes no escribe una novela, sino un poema largo, mirá, sí, donde lo esencial está en la textura del poema. Es como si dejara traslucir que hay un drama, material básico para hacer un film, por debajo, pero no tiene sustancia dramática el libro. La novela no tiene sustancia dramática. Uno percibe en la novela una sustancia dramática que no está. Bueno, que no está escrita. Ese fue el trabajo de Luis Puenzo y Aida Bornik. Y vos sabés que hay un tercer personaje, sí, que como exigían los
los grandes estudios norteamericanos en ese momento, bueno, che, mostrame una story, a ver qué vas a hacer con esto, Claro. ¿viste? ¿Qué idea tenés vos? Que ahora eso ha ido progresando hasta el infinito, ahora ningún director puede filmar ninguna producción importante si no está hecho todo el tratamiento Claro. en storyboard previos, ¿viste? En Estados Unidos hablo, ¿no? Bueno, la cuestión, ¿a quién llamo? Hay un historietista famoso internacionalmente que nació en Córdoba, Horacio Altuna. Lo habrás oído nombrar mil veces. Hizo, claro. por ejemplo, El Loco Chávez, Sí, Las claro. Puertitas del Señor López, etc. Pero él había empezado mucho antes dibujándole a Oesterhel, Kabul de Bengala, ¿viste? Un genio, Sí, sí, un genio. sí, sí. Vos ves los stories Sí, que están sí, en sí. internet de Gringo Viejo y decís, bueno, te podría decir que falta decir acción y la película entra a caminar. Sí, Porque sí, sí, sí. es imposible errarle. Te ponía unos planos con un nivel de detalle que tenía que ser un gil para que no te salga bien. Claro, después había que poner a Jane Fonda enfrente, había que poner a Gregory Peck. Claro, sí, El sí. actor que no me acordaba era Bar Lancaster. ¿Te acordás de Bar Lancaster? Claro. Sí. Sí, Grupo de Familia, de Visconti, tantas películas, ¿no? A él no lo dejaron la compañía de seguro trabajar. No lo aseguro. Sí, Este viejo capaz se me muere Claro. acá. Es que vos sabés que cuando una empresa pone 120 millones de dólares, Claro. las compañías de seguro tienen a mí me contaban precisamente, porque yo no pude viajar en esto porque justo nació mi tercer hijo, etcétera, pero me contaban que, por ejemplo, a una hora determinada, pero clavada, a las 5:00, a las 17:00 te decían, se cortó el rodaje, pero pará, tengo una toma más que tengo que hacer. No, ni medio milímetro más de material, Sí. porque el seguro ya no cubre. Bueno, eso pasa, me contaba un amigo que vivió en Estados Unidos, trabajando de todo en la construcción, por ejemplo. Eso pasa de igual manera. A las 5 en punto, y vos tenés la máquina en la mano, la tenés que dejar caer al suelo. Sí, sí. Así, tac. Claro. Soltá la máquina y te vas. No podés estar un segundo más en eso. Aquellos que dicen que los derechos que hay que hacer reformas laborales, ya como se cuidan y protegen Claro. el trabajo, ¿no? En el paradigma del capitalismo. Me decía, pero yo, no, ¿cómo puede ser? Dice, así. Vos estás laburando, estás haciendo algo y te hacen recagar si no dejás la máquina a las 5 de la tarde en punto. Sí. Y es más, si la dejás caer, está todo bien. Así, tirar al suelo. Claro. Es que vos sabés que Que no te vayas a lesionar, que no te vayas a nada. dentro de los millones de anécdotas, porque esta película, cuando Puenzo viaja finalmente a rodarla, que la rueda en los estudios Churubusco de México, a vos te causaba gracia el nombre Churubusco, es un estudio que se fundó en el año 45 en la Ciudad de México, que es cerca de la Ciudad de México, y por la que han pasado todos los grandes directores del mundo filmando ahí, ¿viste? Especialmente los norteamericanos, por supuesto. Bueno, la cuestión es que dentro de las miles de anécdotas que trajeron de allá, porque fue una verdadera patriada. En un momento dado, yo te diría que es la película más epopélica del cine argentino. Obviamente no la mejor, ni se puede decir siquiera que es argentina, porque estaba hablada en inglés, producida por Estados Claro. Unidos, etc. Era una película internacional. Pero las cabezas de equipo, el jefe de producción, el director de fotografía, su gaffer, que el gaffer es el que le va tomando la luz. Ajá, bien. Había tomas en estudios, es decir, los estudios Churubusco eran inmensos. Y este animal de Puenzo, que eso era muy de Puenzo, hizo tirar las paredes que colindaban de 2 estudios para hacer una toma, que está en la película, que tiene como 100 metros de profundidad de campo, pero todo abajo de un estudio, Mirá. Claro. a una nave gigantesca. Sí, como Estudio 5 ahí en Exactamente, en Cinecittà, ¿no? Imagínate además lleno de extras, vos ahí necesitas Claro. gente que atrás te esté diciendo muévanse para acá, giren para allá, bailen, corten, vuelvan a la primera posición. Es un ejército Claro. cuando se ruedan Muy estas bien. superproducciones. Bueno, se llevó un gaffer, que es hermoso oírlo porque el gaffer es una persona que es muy querida, ¿viste? En el ambiente. En el ambiente de esa época, la mayoría de las personas que eran técnicos, los que colocaban los faroles, los que se habían formado en la industria, y eran toda gente muy humilde.
Es más, la mayoría, los padres de esos muchachos que habían empezado a trabajar en cine, eran cuidadores de caballo en San Isidro. Porque como los grandes estudios de cine estuvieron cerca del hipódromo, muchos dejaban o trabajaban como ayudantes de los cuidadores de caballo y después iban al cine, hacían una película. Así que eran gente muy humilde, pero formada a través del tiempo. Bueno, pues sigamos. Y voy terminando. La cuestión que la película, entonces, como decíamos, viajan no solamente técnicos argentinos, montajistas, directores de fotografía, asistentes de dirección, gaffer, como te decía, etcétera, sino que también viajan actores. Por ejemplo, Patricio Contreras participó de la película con muchos planos, ¿no? Y la película se tarda en filmar 6 meses. 6 meses. Imagínate, entre preproducción, rodaje y algunas tomas extras, 6 meses. Ahora una película, por ejemplo, aquí en Córdoba se puede hacer en 9 días, calculo yo, ¿viste? O en 2 semanas. Y en Buenos Aires, en la época que todavía se filmaba fuerte y con gran producción, eran 8 semanas. Es decir, que 6 meses es, una superproducción internacional. Para ir terminando, la película tuvo un final bastante accidentado. Ajá. Porque Puenzo, que fue el mismo Puenzo que cuando estuvo en el instituto intentó llevar adelante medidas muy polémicas que terminaron siendo eyectado, ¿viste?, de su puesto, porque toda la comunidad cinematográfica se le puso en contra. Decidió montar la película y el estudio norteamericano se lo permitió en su casa, en La Lucila. Y trajo al montajista norteamericano, trajo todo el material y se puso a filmar. Él le llamó a Jane Fonda para darle la primicia. En el interín había venido a Buenos Aires Gregory Peck a su casa y terminó siendo el padrino de bodas de Puenzo. Sí, fue un momento así muy épico. Sí, claro. ¿Viste? Y cuando llega Jane Fonda y le muestran la película, ella, que había gestionado el proyecto, era la actriz coprotagónica de Gregory Peck, de quien Puenzo se había enamorado y le había puesto todos los planos para que terminara la película siendo el protagonista. Y la mina dice, no, flaco, yo tenía que ser la protagonista, no Gregory Peck. Agarró todo el material, se lo llevó a Estados Unidos, la recompaginaron, quedó un bodriazo y la postergaron a una segunda posición. Pero si es sobre la vida de Ambrose. Claro, pero ella también, ahí el detalle de Gringo Viejo es que ella hace un camino similar al de Ambrose Bierce y viaja a México con la intención de perderse para encontrarse en una nueva identidad, digamos así, ¿viste? Es decir, que tenían... Y la cuestión es que la película de Bertolucci, que también la producía el mismo estudio Paramount ese año, termina siendo la película estrella del estudio, El último emperador, y la película de Puenzo, Gringo Viejo, la mandan a una segunda línea, una vía muerta, digamos, ¿no? Pero bueno, es que Puenzo era así, era una persona brillante, con una capacidad de trabajo gigantesca como para llevar adelante un proyecto de este tipo, una obstinación como para hacerse acompañar por todo un equipo técnico de argentinos, ¿viste? Sí. Y después hacer la trapisonda de cambiarle la bocha. Seguramente si estuviera vivo me diría, no fue así, ¿viste? Pero fue así. Alberto Casabecchia, muchísimas gracias. Quédate. Dale, sí, me encanta, dale.